Apreciados amigos y hermanos, continuamos en esta serie Esperanza en medio de la crisis. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y te animo para que compartas este mensaje con tu familia, con tus amigos, conocidos, a fin de que todos podamos experimentar un mensaje de esperanza. Te invito a que juntos oremos. Padre bondadoso, al abrir tu palabra en esta hora, queremos pedirte, oh Dios de los cielos, que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que podamos por tu gracia ser motivados y sobre todo que ese camino a la salvación que se convierte en la gran esperanza para el ser humano pueda ser abierto hoy para nosotros. Gracias por tu palabra. En Jesús oramos. Amén. En alguna oportunidad visitaba una familia que había acabado de tener una tragedia. Su hijo, unos 18, 19 años quizás, había tomado malos caminos y las amistades, las influencias, sus amigos, le habían llevado a hacer una serie de cosas que ojalá ninguno de nuestros jóvenes llegase hasta ese punto. Una mañana, al salir de casa, aquella madre con sus dos hijos pequeños dejó a su joven hijo allí en su apartamento, pero al regresar al mediodía no encontró a su hijo. Empezó a buscarlo en cada una de las habitaciones, empezó a llamarlo, pero no había respuesta. Le marcó a su teléfono y su teléfono sonaba allí en su habitación. No parecía que hubiese salido de casa. Pasaron algunos minutos y aquella madre estaba angustiada, estaba preocupada. Así que finalmente tomó la decisión de subir a la terraza de su casa. No sé cómo le dicen allá, pero es el techo de cemento, de concreto que hay encima de las habitaciones, de los apartamentos. Al subir a la terraza, allí observa el cuadro más terrible y desagradable que una madre pueda enfrentar. Vio a su hijo colgado, estaba ahorcado y hacía varios minutos que había fallecido. Ahora la desesperación y la angustia toman cabida en aquella pobre dama. Llama a su esposo viene, ahora trataban de mirar si había algo para hacer, pero ya el joven estaba muerto y sin opción de volver a la vida. Cuando este servidor fue a visitarles, una de las preguntas que aquella madre en medio del dolor, en medio de esa situación tan difícil que estaba pasando, me hace y es pastor, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué, Señor? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Ese es el Dios? Ese es el Dios que tú predicas, me dijo incluso. ¿Acaso Dios no es poderoso y Dios no puede evitar las tragedias y las desgracias? Debo confesarle que tuve que permanecer en silencio, no sabía cómo responder a aquella madre. Y es que en medio de esas circunstancias ninguna respuesta puede satisfacer o calmar el dolor. ¿Qué responder a una madre que su hijo se ha quitado la vida? ¿Qué responder a una esposa que ha perdido a su esposo en un trágico accidente? ¿Qué responder a unos hijos que han perdido a sus padres y ahora quedan huérfanos? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Hablaremos en esta ocasión un poco acerca de ello. Quiero que vayas conmigo al libro de Génesis,
En el capítulo 1 del libro de Génesis, el último versículo del capítulo 1, encontramos allí la descripción de lo que Dios hizo. Todo el capítulo 1 habla de ese momento cuando Dios creó al ser humano. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, posteriormente trae a la existencia la luz y en el transcurso de los días fue haciendo la separación de las aguas de la tierra, fue creando las aves, las lumbreras, los árboles, los animales, pero finalmente se detiene para con sus manos crear al ser humano. Y dice la Biblia que formó Dios al hombre a imagen y semejanza suya, varón y hembra los creó. Allí están entonces el sello de la creación, como muchos de nosotros lo decimos, o la gloria de la creación. Pero en el verso 31 dice el texto: vio Dios todo cuanto había hecho, y he aquí que todo era bueno, y bueno en gran manera. Sin embargo, cuando estamos frente a estas circunstancias como la historia que te he compartido, ¿cómo reconocer que lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera? ¿Cómo entender que todo lo que Dios hizo, lo hizo bien y lo hizo bueno? El texto bíblico dice que un día Dios se detiene después de contemplar toda la obra de sus manos. Observa las palmeras que se mueven con una suave brisa, los riachuelos, las quietas lagunas o lagos y las praderas, los animales cómo podían disfrutar y cómo incluso el león podía jugar con el cordero. Las serpientes que no representaban ninguna amenaza para el ser humano ni para ningún otro animal. Los árboles hermosos, florecientes y las frutas que llamaban la atención. Todo era hermoso. Pero Dios se queda mirando también a Adán, a Eva, que van tomados de la mano, caminando, quizás dándose un poco de caricia, sonriendo, felices, alegres. Y ese día que Dios culmina la creación, después de haber visto todo ese cuadro, perfecto, felicidad, armonía, da un suspiro quizás como el novio enamorado, como el joven enamorado cuando mira a su novia. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Todo lo que he hecho es bueno y bueno en gran manera, dice el texto bíblico. ¿Saben? Cuando estamos pasando por momentos de dolor y por momentos difíciles, vuelvo a decirlo, nos cuesta entender este pasaje. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Si Dios hizo todo bueno y bueno en gran manera, ¿qué fue lo que aconteció para que ahora tengamos que estar enfrentados a la muerte, al dolor, a la desgracia? ¿Por qué las madres tienen que llorar a sus hijos? ¿Por qué salimos a la calle y tenemos que ir con una sensación de inseguridad quizás? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta inmoralidad? ¿Por qué un esposo tiene que golpear a su esposa? Eso no está bien, por cierto. ¿Por qué las familias se desintegran? ¿Por qué los hijos se pierden? ¿Por qué el ser humano tiene que llorar, tiene que sufrir, tiene que estar angustiado? ¿Por qué tanta desgracia a nuestro alrededor? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué? Esa es la pregunta en esta hora. Y esa pregunta me la hacía aquella dama en medio de su sufrimiento. Pastor, ¿por qué? Y aunque en medio de su situación yo no encontraba palabras para consolarle, para decir solamente estuve haciendo acompañamiento, la realidad es que la Biblia nos muestra una respuesta.
quizás no satisfaga tus inquietudes, tus preguntas. Probablemente estoy hablando a alguien que tiene tantas preguntas en su mente. He conocido tantos casos difíciles y tristes, donde personas, incluso a pocos días de casarse, uno de los novios falleció en accidentes caóticos. Mi propio hermano falleció también siendo muy joven en un accidente de tránsito, pocos días de haber contraído matrimonio. Hay historias tristes por doquier y probablemente tú estés protagonizando una de ellas. Quizás tú mismo estés enfrentando el dolor, la tragedia, la desgracia, y en tu mente vienen por qué es y por qué es y por qué es y por qué es. Y en esta hora no pretendo darte los porqués, ni quiero dejar en tu mente una respuesta que satisfaga todas tus preguntas. Pero sí quiero, a la luz de la Biblia, ayudarte a entender el porqué del dolor, el porqué del sufrimiento y saber si aún hay esperanza en medio del dolor, como es el título de hoy. La historia bíblica nos dice, en los primeros 3 capítulos de Génesis, que Dios formó al hombre, a la mujer con sus manos, para que fueran felices. El propósito de Dios era que la humanidad pudiese vivir feliz, dichosa, en armonía, que la humanidad pudiese estar disfrutando de este mundo y de ese paraíso por siempre. Que los únicos sentimientos que llenasen nuestro corazón fuesen el sentimiento de paz, de armonía, de felicidad, y que todos pudiésemos vivir dichosos. Dios hizo al ser humano para que sea feliz. Dios formó al ser humano para que viva con alegría, para que en su corazón haya paz. Dios formó al ser humano para que fueran las personas más dichosas sobre el planeta Tierra. Lastimosamente, el capítulo 3, después de una serie de instrucciones que Dios le da a Adán y a Eva, nos muestra un triste relato. A Eva separándose de su esposo, y quiero hacer corta la historia. Tú puedes leer los 3 primeros capítulos de Génesis, especialmente el capítulo 3, donde se registra la triste y dura caída de la humanidad. A una dama alejándose de su esposo para contemplar la naturaleza, pero en medio de ese caminar se encuentra con el árbol prohibido. Allí Satanás aprovecha para llegarse y para disfrazarse de serpiente y empezar a persuadir a Eva y decirle: mira, Eva, Dios ha sido egoísta con ustedes. Yo he comido del árbol y ahora estoy hablando, razonando y soy como Dios. Si tú comes de esa fruta prohibida, tú también serás como Dios, serás conocedora del bien y del mal. Mira, come, toma, come. Lastimosamente Eva en aquella ocasión accede al engaño, al ofrecimiento de aquella serpiente, la serpiente antigua, Satanás. Y no solamente come ella, sino que también la lleva a su esposo, lleva la fruta y le dice: mira, esta fruta es buena, la he comido. El corazón de Adán desfallece, pero por amor a su esposa, decide también tomar del fruto y comer. Y saben, queridos, a partir de ese momento empezó la más triste historia que se haya desarrollado en el universo. Porque ahora Dios, que venía cada tarde, cada momento para conversar con Adán y Eva, para pasar juntos, aquella tarde se acerca pero no los encuentra. Y Dios sabía dónde estaban, sabía lo que habían hecho, pero aún así decide lanzar una pregunta: ¿dónde estás?
¿qué es lo que has o lo que han hecho? ¿Por qué están escondidos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que Adán y Eva han desobedecido la orden que Dios les ha dado de no comer del árbol prohibido. Y la Biblia había sido muy clara, Dios había sido muy claro con ellos en el capítulo 2 y el versículo 15. Especialmente el versículo 16 señala que Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Realmente la expresión que aparece allí pudiese traducirse al español de la siguiente manera: porque el día que de él comas, empezarás a morir. Y eso fue justamente lo que sucedió con Adán y Eva. Lo primero que sucede al participar de aquel fruto prohibido es que el manto de gloria que les cubría se deshace o les es retirado y ahora se hallan desnudos. Pero ese mismo día Adán y Eva tuvieron que sacrificar un corderito que sería el símbolo de la redención humana y tuvieron que ver morir a un primer animalito. Pero ese mismo día la naturaleza empezó a degenerarse, las hojas de los árboles empezaron a caer, las flores empezaron a marchitarse y toda la creación empezó a sufrir las consecuencias de algo que se llama pecado. Pero la tragedia más grande del pecado y de la desobediencia es la introducción de algo que hasta entonces no se conocía ni se tenía siquiera idea de lo que podía ser o significar: la muerte. La desobediencia, la resistencia a obedecer la palabra que Dios había dado, produjo muerte, dice la Biblia. Y la muerte definitivamente es el final de todo. Hasta entonces, porque ahora te voy a hablar de una esperanza que va más allá de la muerte. Hasta entonces, la muerte significaba o empezó a significar el cese, el final absolutamente de todo. Allí viene la degeneración humana. Allí el corazón del ser humano, solamente 3 capítulos adelante, 10 generaciones después de Dios haber creado a Adán y Eva, empieza a corromperse. Y dice el capítulo 6 del libro de Génesis que la mentalidad, el pensamiento de los hombres, la moralidad solamente eran de continuo al mal. A partir de ese momento se empezó a degradar la raza humana. Los animalitos empezaron a morir. Ahora Adán, para poder sobrevivir, tenía que sudar. Tenía que sacrificar animales para poderse sustentar, para poder también representar el símbolo de la redención. Eva, para poder dar a luz a sus hijos, tenía que experimentar dolor. Empezaron a surgir animales que serían incomodidad para el ser humano. Las serpientes empezaron a picar a las criaturas y a causarles malestar y hasta la muerte. Los leones y los tigres que antes podían habitar juntos con el ser humano empezaron a ser una amenaza. La naturaleza empezó a vivir un caos del cual tú y yo hoy día somos testigos. Saben, queridos, cuando nosotros miramos el marco que nos rodea, todo lo que hay a nuestro alrededor, las grandes urbes, como la ciudad donde vivo, la ciudad de Bogotá, con quizás cerca de 9 millones de habitantes, quizás la ciudad donde tú vives, cuando nos detenemos a contemplar a nuestro alrededor, solamente vemos muerte, violencia, degradación, inmoralidad, resistencia a los principios de Dios. Y a veces nos preguntamos: Señor,
es la humanidad que tú creaste. Este es el ser humano que dice la Biblia que es hecho a imagen y semejanza tuya. Sí, esa es la misma humanidad que Dios creó. Ese es el mismo ser humano que Dios creó a imagen y semejanza de Él. Pero ¿qué pasó? Sucedió que el ser humano se empezó a olvidar de Dios. Sucedió que el ser humano se apartó de Dios. Sucedió que el ser humano rechazó a Dios, violó los principios de Dios, resiste la palabra y el mandato de Dios, y como consecuencia de toda esa situación vivimos lo que vivimos. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, los versículos 18 en adelante nos dicen: así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia que produce vida. Pero el verso 19 dice: así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Y vamos a detenernos aquí un momento. Porque el texto nos está diciendo, mira, por causa de la rebelión y de la caída de un solo hombre, realmente de la pareja, toda la humanidad cayó. Tanto que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3 y el versículo 23 dicen que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Que todos hemos sido convertidos pecadores o somos pecadores. Y Romanos 6:23, la parte inicial, dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte está asociada con dolor, con sufrimiento, con desgracia, con enfermedad, con crisis, con tragedia. Todo lo que vivimos, todo lo que enfrentamos, son las consecuencias o las arandelas o los efectos de la muerte. Y la muerte es la consecuencia de haber pecado. Y el pecado es el acto de rebelarse, del ser humano rebelarse contra Dios, de no obedecerle, de no escuchar su voz, su palabra, de no vivir los principios que Dios desea que vivamos. Por eso, en resumen, ante la pregunta que muchas veces nos hemos hecho o que quizás las personas se hacen cuando están frente a la muerte, frente al dolor, frente a las tragedias y desgracias, ¿por qué, Señor? Pudiésemos dar una respuesta, no es la única, pero pudiésemos decir: porque el ser humano se ha olvidado de Dios. Porque el ser humano se separó de Dios. Porque el ser humano le dio la espalda al Creador. Porque el ser humano no quiso obedecer el plan que Dios tenía para el ser humano. Y el plan que Dios tenía para el ser humano era vida eterna, felicidad, dicha, gozo, vivir plenos en el Edén. Pero el hombre tomó otro camino. Se dejó engañar, es verdad, pero también de manera consciente tomó la decisión de resistirse a las cosas de Dios. Y mientras el ser humano se siga resistiendo a las cosas de Dios, seguiremos viendo muerte, tragedia, desgracia, aún entre los justos. Porque lastimosamente, los efectos de la muerte o de la desobediencia de Adán y Eva, que se traducen en pecado y en muerte, llegan a todos los hombres. Parece una noticia terrible. Cuando nosotros vemos el marco hasta aquí, cuando nosotros vemos que este mundo ha sido destituido de la gloria de Dios, como dice Génesis 3, que Dios echó fuera al ser humano. Cuando vemos que el ser humano está condenado a morir, a sufrir, a llorar, a enfrentar desgracias, creo que nuestro corazón se desfallece. Pero saben, queridos, hay esperanza en medio del dolor. Hay esperanza para ti que estás sufriendo. Hay esperanza para ti que estás llorando. Hay esperanza para ti
que has enfrentado la pérdida de un ser querido recientemente. Hay esperanza para ti que tu vida está deshecha. Porque Dios ama al ser humano. Y a pesar de que el ser humano se separó de Dios, a pesar de que el ser humano se rebeló contra Dios, a pesar de que el ser humano le dio la espalda a Dios y no quería escuchar a Dios, Dios tomó una decisión unilateral. Porque el ser humano no quería, pero Dios tomó la iniciativa. El texto bíblico dice que Dios tomó la decisión de deshacerse, de despojarse de su gloria, de hacerse hombre y luego de hacerse siervo, de vivir entre nosotros, y tomó la decisión de bajar a lo más vil, a lo más degradado como era la humanidad, para vivir, pero no solamente para vivir, sino también para morir y para traerle esperanza al ser humano. Dice el texto bíblico en Romanos capítulo 5, versículo 6, que Cristo, cuando aún éramos, y aquí me llama la atención, mi Biblia traduce débiles, pero al ir a la palabra en griego, en el original, puede traducirse como enfermos o impotentes. Y dice la Biblia que Cristo, cuando aún estábamos enfermos, ¿enfermos de qué? Enfermos por el pecado. Cuando estábamos impotentes. ¿Impotentes por qué? Porque ningún ser humano puede salir del problema del pecado. Cuando estábamos condenados completamente, dice el texto bíblico, a su tiempo murió por nosotros. Y el versículo 8 menciona: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando el ser humano estaba condenado solamente a vivir tragedia, muerte, desgracia y desolación, cuando las esperanzas estaban perdidas, cuando habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, cuando habíamos sido condenados a morir en el pecado, sin esperanza, sin Dios, la Biblia dice, cuando aún éramos enfermos, Cristo murió por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios tomó la decisión de bajar desde los cielos. Dios tomó la decisión, Jesús tomó la decisión de humanarse, de venir, de habitar entre nosotros, de sufrir como nosotros, de ir a la cruz, de entregarse. El capítulo 53 de Isaías dice que Él llevó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Tomó la decisión de venir y de colocarse en nuestro lugar, de pagar la sentencia. Todo con el fin de que el ser humano que se acerque a Dios, que crea en Dios, tenga la posibilidad de vivir. Sí, porque la Biblia dice en ocasión de la resurrección de Lázaro, Jesús se acerca a sus hermanas y les dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso ahora la muerte ya no es un problema para el ser humano. Sí, es verdad, tendremos que enfrentarla en esta tierra quizás. Probablemente moriremos un día. Pero el Señor ha dicho en su palabra que todo el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esperanza en medio del dolor significa que Dios se ha levantado para buscarle una solución definitiva al dolor. Que Dios está actuando para traer solución a la tragedia del ser humano. Esperanza en medio del dolor significa que a Dios le interesa cada criatura, que no soporta verlo sufrir y por eso ha empezado a trazar un plan para redimir al ser humano y para detener un día el dolor de una vez por todas. Esta semana, durante estos temas, seguiremos mirando
¿Qué es todo lo que Dios ha hecho, ha estado haciendo y hará para ponerle punto final al dolor? La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 21, a partir de los versículos 1 hasta el 5, que un día ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado, y que Dios enjugará las lágrimas de todos los redimidos. Ese día habrán cesado las muertes, el sufrimiento, las enfermedades, el dolor y las desgracias. Dios mismo ha tomado la iniciativa de venir, de vivir entre nosotros y de empezar a trazar un plan y desarrollar un plan para ponerle punto final al dolor. Si estás sufriendo, querido amigo, si estás llorando, si estás en crisis, quiero decirte que eso va a terminar. Que tu tristeza, que tu congoja, que tu aflicción tienen o tendrán un punto final. Cristo ha prometido venir, rescatar a la raza humana, a todos los que creen en Él, volver a entregarles el Edén, volver a hacerlos felices, volveremos a sonreír. Si ahora lloras, Dios devolverá tu linda sonrisa. Si has perdido a tu esposo, Dios volverá a entregarte tu esposo. Si has perdido a un hijo, Dios volverá a entregarte tu hijo. Si has perdido un padre, volverás a encontrarte con tus padres. Si un amigo se ha ido a la muerte, volverás a verte con tu amigo. Pero para eso es necesario hacer algo. Es necesario romper aquella cadena que por generaciones se ha venido viendo en los humanos. El hecho de darle la espalda a Dios. Es tiempo para que tú y yo nos volvamos a Dios. Es tiempo para que tú y yo obedezcamos la voz de Dios. La voz de Dios está aquí, en su palabra. Todo lo que Él ha dicho para nosotros y que vamos a ir descubriendo durante estos días. Dios desea que tú y yo lo hagamos, lo vivamos. Si tú y yo escuchamos la voz de Dios, hacemos la voluntad de Dios, un día Dios volverá por nosotros. Nos llevará al cielo, un lugar donde no habrá ninguna tragedia humana. Pero necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos buscarle y entregarnos a Él con todo nuestro corazón. Por eso, queridos y apreciados hermanos y amigos, yo quisiera preguntar en esta hora quizás a alguien que esté sufriendo, que está llorando, que está en momentos de dificultad, que está haciéndose las preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto virus? ¿Por qué tanto sufrimiento? Todo eso es resultado del pecado, de la desobediencia, pero todo eso tendrá un punto final. Cristo vendrá y todo acabará para siempre. Nunca más muerte, nunca más dolor. Solo habrá felicidad, estaremos con los nuestros para siempre. Pero Dios nos pide y nos llama hoy a escuchar su voz, entregarnos a Él, entregar nuestro corazón y obedecer su palabra. ¿Alguno de ustedes quiere decirle al Señor en esta hora: Señor, estoy dispuesto a obedecerte todos los días de mi vida? No quiero darte la espalda. Tal vez por años hayas estado huyendo de Dios. Quizás hayas escuchado muchas predicaciones, muchos sermones, muchos llamados, muchas invitaciones. Hoy es el momento de buscar a Jesús y de entregar tu vida a Él. Hoy es el momento de decirle: Señor, ya no más. Aquí me entrego, me rindo a ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero obedecerte por siempre. ¿Estás ahí? ¿Quieres decirle eso al Señor? Me entrego a ti. Levanta tu mano. Colócate en pie. Alguien tomará tu nombre, alguien estará orando por ti. Pero yo también quiero hacerlo en este momento. Vamos a orar juntos. Padre bondadoso, gracias porque aunque el panorama inicial que nos muestra la Biblia es de tragedia, de muerte, de desgracia, por causa de la desobediencia humana, también hemos podido estudiar que cuando éramos enfermos del pecado, Cristo a su tiempo tomó la decisión de venir y de morir por nosotros.
porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, se entregó por cada uno de nosotros. Pero también tu palabra dice que todo aquel que en él crea no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y en esta hora he hablado a personas que quizás vacilan, que quizás luchan, pero también que quizás creen en ti. Y ahora te decimos, Señor, como creemos en tus promesas, en tu palabra, y como queremos vivir en un mundo lejos del dolor, de la muerte, de la tragedia, hoy tomamos la decisión de entregar nuestros corazones a ti. Hoy decidimos hacer tu voluntad. Hoy queremos entregarnos a ti, Señor. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones. Y a partir de hoy, solo haremos tu voluntad. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por tu mensaje de esperanza que nos has dado en esta hora. En el nombre de Jesús.